para poder desarrollar el tema que tenemos en la sesión número 5, previo a nuestra primera evaluación. El tema que tienen ustedes ahí vistos en plataforma es lo correspondiente al salario. Es un tema, digamos que si nosotros buscamos en nuestro código del trabajo, prácticamente tenemos igual pocos articulados. La mayoría, digamos, de cositas que tenemos que hablar y que tenemos que abordar de la parte de salario, en su mayoría es porque lo tenemos por disposiciones administrativas y por jurisprudencia judicial. Porque si nosotros nos vamos a partir del artículo 81 del Código del Trabajo hasta el artículo 91, es lo que hace referencia, a 92, que ya es la protección del salario mínimo, es lo que tenemos respecto a la parte de salario, pero vamos a tratar de irlo abordando en ese orden. Creo que sí habíamos quedado con algo pendiente de la sesión anterior, ¿verdad? Xochitl y Donald. Donald creo que estuvo también la semana pasada. Creo que nos había quedado algo pendiente de calcular. No sé si ustedes me reflejan. Yo sé que feriado es muy sencillo. Sí, creo que es la deducción, profe. Ah, ok, perfecto. Bueno, en la parte de eso tenemos la parte del feriado que no lo abordamos. Quedamos en calcular lo que era lo que fue salario diario, el salario hora, porque con eso nosotros nos auxiliamos para poder sacar o calcular las horas extras de los casos que estuvimos viendo. Pero dejamos a un lado la parte del feriado y el descanso. Ok, ahí tenemos a Anita. Ya, y vamos a ver eso entonces rapidito para efecto de ir abordando la parte del salario, porque en salario tenemos también varias maneras de cómo calcular. Buenas tardes, Anita. Buenas tardes, profe. Ok, buenas. Voy a dar a compartir entonces para que, nos vamos con la plantillita de Excel para ir viendo. Voy a irme con la plantillita de Excel. Ahí ustedes la van a visualizar en blanco, porque así la tengo por el momento. Vamos aquí a habilitar el contenido para nosotros continuar y hablar un poco. Entonces, dentro de los feriados, recuerden que los feriados son feriados decretados por la ley, por el gobierno central, porque ya está dispuesto, ya está regulado. Es importante que tomen en cuenta que aquella persona que labora en un día feriado se le tiene que compensar el 100% el valor del día. Recuerden, no es de la hora, del día. Por tanto, también aquel trabajador que por alguna razón le corresponde laborar ese día y al mismo tiempo es un día séptimo y lo va a laborar, porque sé yo, por acuerdo del empleador o por imposición, a como ustedes quieran llamarle, porque a veces eso es lo que sucede. Entonces, al mismo tiempo el trabajador está trabajando un feriado y al mismo tiempo está trabajando un séptimo. Lo normal y lo correspondiente es de que si te lo van a compensar con días de descanso posterior a ello, tendría que ser hasta 4 días si ustedes quieren. Cuando el problema es, muchachos, de que esto se ha ido, digamos, por costumbre, adaptando y se les ha reconocido a los trabajadores de forma muy sencilla. Si bien es cierto, el código en eso no es muy amplio en cuanto al feriado, en el caso de que lo tenga que trabajar también en su séptimo día, porque ya sabemos todos que un feriado que caiga el séptimo día o día de descanso, en este caso que la ley determina que normalmente son los días domingos, se tiene que compensar ese día, ese feriado con otro día adicional para que no se logre mezclar con el séptimo. Por eso es que casi siempre cuando un feriado cae domingo, siempre dan el lunes en virtud de lo que la ley establece. Entonces, ¿qué pasa cuando el trabajador indistintamente tiene que trabajar como séptimo y tiene que trabajarlo como feriado? Si la ley determina que se tiene que reconocer en un 100% su valor, lo ideal sería que si lo vas a descansar, o sea, te lo van a compensar con descanso, pero recuerden de que la ley habla de remuneración, pero también se ha permitido de que por acuerdo puedan otorgarle el descanso en otro día diferente de la semana. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Que cuando no tiene suficiente liquidez la empresa o simplemente no quiere gastar mucho, al trabajador lo mandan a que, digamos, vaya a reponer el feriado y solamente le pagan el séptimo laborado. ¿Por qué? Porque el séptimo laborado de cierta manera le sale más baratito al empleador
que pagarles el feriado y mandarlo, que les paguen el feriado y que lo manden a descansar el séptimo como compensación. No sé si me doy a explicar. Estamos hablando un mismo escenario, pero dos cosas distintas dentro del mismo escenario. Que es día domingo, día de descanso, pero te obligan a laborar y también es un día feriado ese domingo. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Bueno, si me lo vas a compensar como descanso otro día de la semana, entonces, y como trabajé séptimo y trabajé feriado y me lo vas a compensar ambos, no es que me vas a dar 2 días de compensación en el transcurso de la semana, es que me tendrías que dar 4 días, eso sería lo correcto. Pero como ya le dije, en la práctica no se ha acostumbrado porque si la ley me dice que me vas a pagar el 100% más del valor de mi día, ¿qué quiere decir? Que si yo lo trabajé me vas a dar doble día de descanso. Eso sería lo ideal y no se ha podido. Los sindicalistas no han logrado realmente sensibilizar al empleador, ni sensibilizar al Ministerio del Trabajo, ni al Poder Judicial para poder exigir de esta manera. Es por eso que cuando sucede esas situaciones, o se los pagan los 2 días, o simplemente le compensan el descanso de un día y le remuneran el otro, sea el feriado o sea el séptimo. Vamos a ver, vamos a ir haciéndolo en el orden. Feriados, ¿cuántos feriados tenemos nosotros reconocidos en el Código del Trabajo? Tenemos 9 días, ¿ok? Son 9 días. Ahí tenemos a Francisco. Francisco Peña. Permítanme porque ya le voy poniendo. Ok, entonces son 9 días feriados nacionales con feriados con descanso obligatorio y remunerado. Se lo pongo así, aunque suene así la chorrera, pero así tiene que ser. Entonces, ¿qué quiere decir? Usted se queda en su casa, no tiene obligación de trabajar, pero ese día te lo tienen que pagar y por tanto el séptimo también, porque la ausencia es justificada, no es injustificada. Entonces, son 9 días los que nuestro código reconocen y se lo voy a poner, aunque tal vez muchos lo manejan, pero me tienden a confundir muchas fechas en el año como que fueran feriados y no son feriados, a veces no son ni siquiera asuetos, son cualquier día de trabajo normal, común y corriente. Entonces tenemos 1 de enero, tenemos jueves santo, viernes santo, 1 de mayo, 19 de julio, 14 y 15 de septiembre. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿cuánto llevamos? 1. ¿Dónde tenemos el primero? ¿Dónde se nos fue el 1 de enero que no lo visualizo por ahí? ¿Lo eliminé? Ah, no, hay aquí. Lo que pasa es que vamos a ponerlo mejor. Lo que pasa es que no le puse el mes. Entonces vamos a ponerlo primero. Okay, vamos a ponerlo 1 de enero. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos hacen falta 2, que sería el 8 y 25 de diciembre. ¿Ok? Si ustedes contabilizan, tenemos esos 9 días. Esos son los 9 feriados nacionales obligatorios descansados y remunerados o con goce de salario. Que me dicen el 30 de mayo es un día normal de trabajo. Que me digan el día de los difuntos es un día normal de trabajo. El que los pida o la empresa que los concede el tiempo completo, el día completo, mediodía, es porque se los van a quitar a cuenta de vacaciones. Y los días 1 y 10 de agosto, en el caso de Managua, son asuetos. Esos no son decretados por el gobierno central, son decretados por el gobierno municipal. Siempre y cuando decreten a través del bando municipal el asueto, que son las festividades de la localidad, entonces el trabajador tiene derecho a descansarlo también con remuneración. Opera y se calcula igual que el feriado, en el caso que los obliguen a trabajar ese día asueto, entonces se les tiene que pagar el 100% adicional al valor del día, igual que el feriado. Entonces estamos claros. El resto de asuetos depende de las fiestas patronales de cada lugar, de cada departamento, es el que lo toman como tal, y en el caso que lo trabajen igual funciona de la misma manera que el 1 y el 10 de agosto. Entonces ahí tenemos los 9 días que no se me le tienen que olvidar a ustedes. Sencillito, si nosotros estamos hablando que 10.000 Córdoba,
¿verdad? Es el ingreso mensual. Todavía no se ha agregado Gregorio, ¿verdad? No lo miro ahí. Porque con Gregorio tenemos el problemita ahorita que no puede utilizar fórmula. Okay, o sea, no sabe usar el básico todavía, entonces ahí tenemos que ir con el paso a paso. Pero no sé si él está, el problema es que como esto queda grabadito, él también en caso de que no pueda, mejor no le vamos a aplicar fórmula, vamos a dejarlo porque si él va a ver el video en el transcurso de la semana, entonces mejor dejarlo así para que lo pueda entender. Entonces, sacamos el salario diario, recuerden que aquí nosotros lo dividimos entre 30 para poder sacar el salario hora, entonces ahí ustedes me van auxiliando con sus calculadoras, porque recuerden que ya con estas sesiones todos tenemos que estar con las calculadoras a mano, entonces estamos hablando que los 10,000 entre 30 tenemos un salario diario de 333 córdobas con 33 centavos. ¿Ok? Este es el salario diario que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si algún trabajador labora 2 feriados, ¿verdad? Qué sé yo, si laboró jueves y viernes santo, entonces, ¿qué quiere decir? De que este valor de los 333.33 córdobas, que es su salario diario, lo vas a multiplicar por los 2 días, los 2 feriados que vas a trabajar y te da ahí el total de los 99. Ay, permítame, quiero borrar tantos decimales porque recuerden que si nosotros ponemos toda la ristra de decimales nos va cambiando el monto. Entonces nos da los 663.66. En virtud de que la ley establece que el valor debe de pagarse a un 100% más, entonces lo multiplicamos por 2 y nos va a dar efectivamente el total de 1.333.32 córdobas. Esto es lo que le correspondería en concepto de feriados nacionales laborados el 14 y el 15 de septiembre. Esto para el feriado. El asueto se calcula igual en caso que lo trabajemos. ¿Dónde vamos a tener cierta dificultad? Es la parte del séptimo, que lo vamos a ver aquí en la parte del salario. Porque ahí sí, bien es cierto, dice que también se paga el 100% el valor, eso va a ir en dependencia de la modalidad de pago que tengan establecidas en sus contratos de trabajo. Entonces, aquí nos hace la diferencia. Y nos vamos, si ustedes tienen ahí el código a mano y nosotros leemos lo que dispone el artículo 87 del Código del Trabajo, dice que los séptimos días serán remunerados si el salario se paga por periodos quincenales. Se entiende que están incluidos en la remuneración. Entonces, como ya lo dispone el artículo 87, asumimos que si usted pacta un salario mensual, también ahí va incluido, porque el pago puede ser, porque el salario puede ser mensual, pero el pago es quincenal. Entonces, aplicámonos del artículo 87. Entonces, ya está incluido el séptimo descansado y si usted lo trabaja, lo va a calcular sencillo y eso equivale al pago doble que la ley establece. Pero si estamos hablando de pagos semanales o pagos catorcenales, entonces ahí tenemos que multiplicarlo por 2 porque no se incorpora dentro de la nómina. Dentro de planilla no va incorporado el pago en ese periodo. Entonces sí tienen que multiplicarlo por 2. Y ahí sí tenemos una gran diferencia. No sé si tienen preguntas hasta dónde vamos. Esto es solo porque nos había quedado pendiente de la vez pasada. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esto si laboro un séptimo día? Ok. Si laboras un séptimo día y qué sé yo, su pago es quincenal, ¿verdad? O sea, tiene un salario mensual, pero su pago es quincenal. Bajo este salario, ¿qué quiere decir? Que si trabaja un domingo y feriado, estos feriados que trabajó cayeron en día domingo, póngale usted, no, es que aquí estamos con jueves y viernes santo, vamos a poner el 1 de enero. 1 de enero. 1 de enero. Imagino podemos aplicar séptimo en el jueves y viernes santo, es más que lógico. Entonces, el 1 de enero, póngale que haya sido un domingo, hipotéticamente, ¿verdad? Entonces ponemos que es un domingo. Entonces, en primer lugar, es feriado, ¿verdad? En primer lugar, es feriado. En segundo lugar, cae en su descanso o séptimo día, póngale ahí, séptimo día.
y los obligaron a trabajar ese día, ¿ok? Y lo obligaron a trabajar ese día. ¿Qué es lo que pasa? Que la ley establece que cuando usted trabaja ese día, perfectamente pueden compensarte el empleador, inclusive con medio día de descanso de un día y otro mediodía, otro día, para poder compensar ese día que trabajaste. ¿Qué es lo que sucede? Que si esta persona devengara un salario cuyo pago es quincenal, y lo trabaja automáticamente, el pago sería sencillo por ese día. ¿Qué quiere decir? Si tenemos que su salario diario le correspondería 333 córdobas con 33 centavos. Eso pago sencillo. ¿Por qué? Porque el otro 100% lo tiene incluido y en planilla, porque su pago es quincenal. El feriado, en el feriado sí, trabajo un día y automáticamente serían 666.66 porque es esto por 2 que lo van a multiplicar porque fue un día, el pago doble por 2 porque eso sí no está incluido en planilla. Entonces, ¿qué es lo que le sale más barato a los empleadores? Entonces, mandan efectivamente a compensar con descanso el feriado y te pagan el séptimo porque le sale más económico pagar el séptimo porque sale menos, un 50% menos. Y simplemente te compensan con el feriado descansado cualquier otro día de la semana. Solo si la empresa tiene suficiente dinero, pues simplemente te calcula ambos prestaciones, feriados y séptimo, y procede a pagarte esto dentro de la planilla subsiguiente porque tiene que estar incluida porque está sujeta a retenciones de ley. Entonces, no sé si por ahí ustedes me captaron o tienen alguna duda. En el caso de que fuese semanal o catorcenal, no aplicamos de esta manera, lo aplicamos como el feriado, pero lo vamos a ver cuando ya entremos de lleno a la parte de salario para que ustedes más o menos miren cómo se da. Ya, porque ahí tenemos que sí aplicar factores, ya para que ustedes puedan más o menos determinar cuál sería el posible salario o ingreso mensual de esta persona. Por el momento, pregunta. No, profe. Ok, perfecto. Entonces voy a compartirles la otra diapositiva que es donde nosotros habíamos quedado para poder hacer después la parte práctica, ¿ok? A ver, nadie está en espera, ¿verdad? No lo miro a nadie en espera. Ok, entonces aquí tenemos lo que es el salario, ya es lo que nos corresponde a esta sesión. Tenemos un sinnúmero de definiciones, ustedes ahí lo tienen en su material proporcionado, solamente para efecto de que ustedes aprendan a distinguir cada una de las conceptualizaciones, salarios en términos muy general, que los pueden hallar en cualquier diccionario. Ahí simplemente es una retribución que se paga de una persona llamada empleador a otra llamada trabajador en virtud de un contrato de trabajo o relación laboral. ¿Por qué digo contrato o relación? Porque puede ser que esté con contrato o puede ser que esté sin contrato de trabajo. El salario ordinario, como tal, que estamos hablando ya como del día natural de trabajo, u ordinario natural, es el que se devenga durante una jornada ordinaria determinada. ¿Qué quiere decir? Que por el trabajo que presta esta persona natural, que siempre va a ser el trabajador, que va a estar comprendida por el horario establecido en su contrato de trabajo, es lo que nosotros llamamos el salario ordinario. Pero el salario ordinario no solamente lo constituye un salario fijo, un monto establecido o fijo. También la ley establece que constituye parte del salario ordinario mensual aquello que el trabajador devenga en concepto de salario básico, incentivos y comisiones. Y es lo que nosotros también conocemos como salarios o ingresos variables. Entonces, también esos son considerados salario ordinario. O sea, que el salario ordinario es aquel que se gana el trabajador al momento de prestar su servicio al empleador dentro de la jornada ordinaria de trabajo. Y cuando hablamos de salario mínimo, es la menor retribución que la ley establece para ese trabajador que lo que busca es solventar las necesidades básicas de él y de la familia. ¿Qué quiere decir con esto que es la menor retribución? Que es la que está establecida en la tabla de salario mínimo semestral aprobada por la comisión tripartita. ¿Y quiénes constituyen la comisión tripartita? Pues la conforma el Estado, las organizaciones sindicales y en este caso también la empresa privada. La empresa privada, ¿por quién es representada? Por el COSEP. Los trabajadores, ¿por quiénes están representados? Por las organizaciones sindicales de mayor nivel, hablando de centrales sindicales,
y hablando también de sindicatos de mayor nivel, o sea, que tienen una cobertura territorial nacional. Cuando son de una cobertura nacional es porque aglutinan por lo menos a 9 departamentos del país, todos los afiliados que tienen por ahí, que tienen, van a participar. A ver. ¿Todo bien? Ok. Bueno, ustedes me dicen, es que como que oí que se activó el micrófono y no sé, Eliet es del grupo Eliet. No sé si sí, aparentemente es Eliet que quiere contactarse, pero esperemos. ¿Qué es lo que sucede? Esperemos que no sea nada grave. Y la parte del salario mínimo le corresponde, perdón, y por el Estado que está representado por el Ministerio del Trabajo, son los que se reúnen de forma semestral para poder discutir el salario mínimo que va a entrar en vigencia para todas las empresas, sean privadas, sean estatales, y que siempre y cuando estén activas, ¿verdad? En el territorio nacional, tiene que someterse a la tabla de salario mínimo que se aprueban. Estas se aprueban de manera sectorizada, que quiere decir de que depende de la actividad económica o al sector al que usted pertenezca, su actividad, ahí se le va a aplicar esa tabla de salario mínimo que se va aplicando de forma porcentual cada semestre. Hoy por hoy no convocan cada 6 meses, tratan de hacerlo una vez al año, y en esas mismas reuniones se discuten las 2 tablas que van a estar vigentes en los 2 semestres del año que va corriendo, aplicándolo de manera retroactiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tenemos entre el salario ordinario y el salario mínimo? Que el salario ordinario lo establecen por mutuo acuerdo trabajador y empleador, ¿ok? Siempre y cuando no sea menor al salario mínimo. Y el salario mínimo no es por acuerdo de partes, el acuerdo de la comisión tripartita es el que está legalmente permitida. Menor a ese salario, ningún trabajador puede devengar un salario o una remuneración de forma mensual. Entonces, esa es la diferencia que tenemos. Ojo también en la parte del salario ordinario cuando son ingresos variables. Ese salario básico hoy por hoy se está exigiendo de que no sea menor al salario mínimo. ¿Por qué? Porque aquellas personas o aquellos trabajadores que elaboran empresas que por su actividad tienen que ganar por producción o tienen que ganar por comisiones, ya sea de ventas, de recuperación de cartera, cualquiera que sea la finalidad o la actividad de la empresa, qué es lo que sucede cuando tiene que ir a gozar de sus vacaciones, o qué es lo que sucede cuando este trabajador se ve incapacitado por cuestiones de salud y tiene algún subsidio, ¿verdad?, prescrito por su empresa médica previsional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si lo mandan durante un mes a descanso obligatorio, esta persona no va a devengar ningún ingreso en el caso de aquellas empresas que no establecen un básico. Y generalmente se dan mucho estos casos. ¿Por qué? Porque las personas que ganan a veces por comisiones, por ejemplo, imagínense una empresa que se dedique a la venta de vehículos, por ejemplo, ganan grandes comisiones por cada vehículo que logran vender. Claro que no venden uno todos los días, pero las comisiones son altas que al final superan 3 veces tal vez o más el salario mínimo. Entonces, a eso se atienen estos empleadores y no les establecen un básico, pero la situación se da cuando se tienen que ir de subsidios o sufren algún tipo, ya sea por enfermedad común o profesional o algún accidente común o algún accidente laboral. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta persona se va a su casa un mes y no percibe salario, porque si no trabaja, no gana. Y por eso muchos trabajadores, aun cuando se sienten mal de salud, no piden o no van a las empresas médicas para evitar un subsidio para efecto de no dejar de percibir ingresos. Ante estas, digamos, situaciones que se han dado, el ministerio obliga a que todas estas empresas que tengan trabajadores bajo ingresos variables tienen que establecer necesariamente el salario básico, para que, por ejemplo, en ese mes que lo está ejemplificando, por lo menos reciba salario mínimo. Y esto tiene que ser conforme el salario mínimo, no puede ser menos que eso, porque eso se tiene que reportar también hasta la parte de la seguridad social, y el trabajador no puede, mientras estás activo, devengar menos que ese ingreso. Por eso es que se exige que se establezca un básico. Aquí hay otras definiciones que, de conformidad a la Declaración Universal de Derechos Humanos, hace referencia al trabajo, al salario que debe percibir toda persona que trabaja,
a la cual tiene derecho a que se le dé una remuneración de forma equitativa y satisfactoria. El artículo 82, numeral 1 de nuestra Constitución Política también hace referencia a lo que es el salario respecto a la igualdad del trabajo por igual o idénticas condiciones también salariales. Y el artículo 2 de la Ley de Salario Mínimo también hace referencia a una definición, lo que es específicamente el salario mínimo como retribución ordinaria que debe de recibir todo trabajador para poder satisfacer esas necesidades mínimas de orden material, de seguridad social, moral, cultural, etcétera. Entonces, este es, digamos, el costo que tiene que pagar el empleador cuando tiene persona bajo su cargo laboralmente hablando y que debe de estar en condiciones idóneas e humanas y necesarias, y para ello comienzan asegurando una remuneración mínima. En cuanto a la forma de estipular el salario, y ahí yo les doy el artículo en la cual hace referencia bastante, y aquí vamos a hablar, no sé si era Xochitl la de la vez pasada que nos hacía referencia a la parte de las multas cuando te atrasan el pago del salario, no sé si fue el caso particular suyo. No, profe. No, ¿verdad? No fue, no sé si fue Carla, alguien que estuvo conectada, pero yo sé que fue una chica que no sé si fue la semana pasada que me hizo esta consulta, pero yo le dije, vamos a abordarlo cuando hablemos de los salarios, que en este caso sería el día de hoy. Pero vamos a hablar un poco sobre las formas de estipular el salario. El Código del Trabajo efectivamente refiere en su artículo 83 que se puede hacer a través de unidad de tiempo, unidad de obra y unidad de tarea. La unidad de tarea es un mixto porque es una combinación de la unidad de tiempo y la unidad de obra. ¿Qué es lo que se toma en cuenta cuando se establecen o ustedes van a pactar un salario que va a ser pagado por unidad de tiempo? En este caso, más allá del resultado que pueda dar el trabajador, lo que les interesa a las partes es el tiempo que implementan para poder ejecutar el trabajo o la prestación del servicio. O sea, toman en cuenta más el tiempo que los resultados. O sea, que puede ser de que la función que está desempeñando, el servicio que está prestando el trabajador, no se complete en ese tiempo, pero a ellos lo que les importa es de que se rijan en un tiempo determinado. Cuando ya hablamos unidad de obra, es lo contrario de la de tiempo, que aquí no importa el tiempo que vos vas a implementar para realizar esa actividad o prestar ese servicio, lo que interesa son los resultados, ¿ok? Quieren que rindan resultados más que el tiempo, no interesa si vas a necesitar 8 horas, si vas a necesitar 10 horas, si vas a necesitar 12 horas, si vas a necesitar una semana o más. O sea, el tiempo no interesa, sino los resultados. En el mixto, que se llama de tarea, según nuestro código, interesa el tiempo, ¿verdad?, que usted va a utilizar para poder cumplir con la prestación del servicio. Entonces, ahí van de la mano. ¿Cuál es el que nosotros tenemos implementado? Ok, los tres son válidos porque lo tenemos en nuestro código del trabajo, pero el más común y el que se utiliza más es ese mixto, o sea, es el de tarea. Porque nosotros sabemos que la mayoría de las empresas, sean privadas o estatales, te hacen ahora evaluaciones al desempeño. Esas evaluaciones al desempeño te los hacen a través de recursos humanos y tu jefe inmediato, y te van evaluando periódicamente. Hay quienes los hacen cada 6 meses, hay quienes los hacen cada año. Y te hacen efectivamente todo el perfil completo como trabajador para ver si has cumplido, si has tenido un rendimiento, si has tenido un crecimiento, si has tenido disciplina, etcétera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que depende, y se dan más en las instituciones públicas, que generalmente cada área o cada oficina o cada dirección, a como esté estructurada, el organigrama institucional, te establecen metas, y normalmente esas metas de cumplimiento siempre son superiores a la del periodo anterior. O sea, si en el año anterior, por ejemplo, atendiste 1000 personas, entonces las nuevas metas para el año 2022 es que atiendas a 1500. Entonces son metas que te van dando de cumplimiento y que te están diciendo, o sea, vas a atender 1500 personas, esa es parte, digamos, del trabajo que vas a realizar. Quiero ver esos resultados, pero el tiempo que yo te doy es de un año completo. Ya, es de un año completo. Y recuerden que siempre están dando los informes finales en el mes de diciembre antes de irse de vacaciones, y ya
en el mes de enero ya están dando los resultados de efectivamente qué oficina cumplió y qué oficina no cumplió. Entonces, ahí tenemos ese sistema o esta forma de estipular salarios que lo determinan a veces así, por tareas o mixto. Entonces, ese es, digamos, el más común que tenemos. En cuanto a las jornadas extraordinarias, son aquellas que se realizan fuera de jornada ordinaria. Recuerden que son aquellas que se devengan ya sea porque elaboraste un séptimo, porque elaboraste un feriado, porque elaboraste un asueto. Entonces, estas remuneraciones son consideradas extraordinarias, ya porque está fuera dentro de tu jornada ordinaria de trabajo. Entonces, en virtud de eso, y yo les hice referencia aquí a la parte de otros incentivos que también puede la persona o el trabajador recibir, como las comisiones. Recuerden de que el pago en especie no está permitido, tiene que pagarse en moneda de circulación nacional, debe de pagarse dentro del lugar de trabajo, no se permite casos excepcionales y acuerdo de parte que se haga en un lugar distinto. Recuerden que se prohíbe que se haga, digamos, la remuneración en bares, cantinas, etcétera, excepto que sí, ahí es el lugar de trabajo de, valga la redundancia, del trabajador en el caso excepcional. Pero también que tenemos la parte del 146 del Código del Trabajo, que es muy importante que ustedes tengan referencia a eso, porque lo que nos hace referencia este artículo básicamente es la retribución que incluye salario en especie. Incluye salario en especie en cuanto a lo siguiente. Dice que la retribución del trabajador o trabajadora del servicio del hogar comprende, además del pago en dinero, alimento de calidad y en cantidades suficientes, y el suministro de habitación cuando duerma en la casa donde trabaja. Entonces, aplica para lo del servicio doméstico. No importa qué tipo de actividad efectúe, pero que esté al servicio de la familia de manera privada. Ahí tienen derechos que se haga el reconocimiento de otros incentivos que son en especie. ¿Qué es lo que sucede? Que como casi nunca se cumple, raras veces efectivamente el empleador garantiza buena alimentación para este tipo de trabajadores y que no laboren más de las 12 horas, que es la jornada especial que tienen establecida. Entonces la ley determina que se les tiene que compensar el 50% de reconocimiento de sus prestaciones sociales. Entonces, ¿qué significa eso? Para compensar habitación y alimentación, que es lo que estamos haciendo referencia. Cumplen, bueno, no siempre cumple el empleador, y en virtud de esta disposición y de esta falta de cumplimiento de la obligación de los empleadores, entonces por eso tiene dispuesta esta medida del reconocimiento del 50% adicional para poder compensar. El ministerio sí está pendiente que se le dé cumplimiento a esta disposición, y cuando vos no se lo reconoce al trabajador durante el tiempo que es activo, entonces te los incluye dentro del monto de las liquidaciones al momento de ir a la vía jurisdiccional a reclamarlo. Ahí efectivamente te incluye ese 50% adicional que hace referencia el mismo Código del Trabajo. Pero bueno, y tengan cuidado también en este particular. ¿Cuidado en qué sentido? En el sentido de que si la trabajadora que es condormida adentro sale embarazada y ahí en el mismo domicilio da luz y se dedica a criar al menor ahí, el empleador también asume obligaciones contra él, a favor del niño. Tiene que apoyar a la mujer trabajadora para los gastos, e inclusive tiene que darle la posibilidad, si él va creciendo conforme el tiempo, ahí en el mismo domicilio, de ayudar para su educación. En el caso que por cualquier motivo llega a una edad de adolescencia y la mamá, para efecto, porque esto es costumbre, que las mamás, para efecto de que les ayudes en los quehaceres e ir avanzando, lo pone a hacer también actividades domésticas donde ella trabaja, también ella genera obligaciones para los empleadores de pagar remuneración para este adolescente trabajadora. Entonces hay que ser muy cuidadoso en cuanto a esto, y bueno, no hagan cosas, dice así el refrán, no sé si cosas buenas que parecen malas o viceversa, porque aquí por ser caritativo y ser
Buen samaritano te genera obligaciones que tienes que cumplir obligadamente. ¿Okay? Entonces, las medidas de protección van siempre para el salario mínimo. Tiene el salario una protección de derechos de condiciones especiales de trabajo, básicamente en lo que establece de que el salario, el pago de vacaciones gozadas, la del 13º mes y las indemnizaciones por accidentes o riesgos laborales gozan de protección preferencial a cualquier otro crédito, ya sea créditos del trabajador, ya sea créditos del empleador, que no vaya a afectar efectivamente el salario que vaya a percibir y que tampoco vaya a afectar para la buena marcha de la empresa en este sentido. Pero aún cuando los empleadores quieran disminuir salario de los trabajadores alegando que se encuentra en un momento de crisis, de quiebra, no lo podemos hacer referencia porque cuando ya ya está en quiebra automáticamente ya la empresa está por cerrar porque ya no se puede mantener, ya no puede mantener planilla, y liquidez es diferente, y cuando ya estás en un proceso de quiebra, ahí sí necesariamente tenés que hacer el procedimiento de solicitud de cierre definitivo de la empresa, y ante esa situación se tiene que someter a un procedimiento administrativo ante el Ministerio del Trabajo, que es el que lo autoriza, y ante todo el ministerio lo primero que hace ante esta situación es proteger el salario que va a devengar los trabajadores, en este caso salarios pendientes y el total de la liquidación que va a recibir cada trabajador. Estos son preferencias ante cualquier orden de embargo que tengan con proveedores, con bancos, etcétera. Entonces tiene esa preferencia. Las protecciones que tenemos respecto al acreedor del trabajador, efecto el salario mínimo, que no puede ser embargado, excepto por pensiones alimenticias, la parte de la protección total a lo que vas a recibir en concepto de 13º mes, la parte, bueno, del salario mínimo, yo creo que en esto no es necesario que le explique mucho, sí, a ustedes que son los que están recibiendo esta información, y se da mucho por las instituciones bancarias, y más a veces cuando son jóvenes y comienzan ustedes a manejar tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, si ustedes no saben llevarla bien y no saben administrarla de forma correcta y no llevar las fechas de cortes correspondientes a la cual ustedes tienen que realizar los abonos correspondientes, la cantidad de intereses que va a ir creciendo en contra de ustedes, pero a favor de las instituciones bancarias, a veces rebasa hasta el doble de la cantidad o de la deuda principal. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ya las instituciones bancarias o las microfinancieras, cualquiera sea en el caso, pero en el caso de los bancos, que son los que extienden las tarjetas de crédito, simplemente tienen tratos preferenciales en los juzgados e inmediatamente interponen las órdenes de embargo, la solicitud de embargo sobre salario de los trabajadores. ¿Y qué pasa? Que generalmente quienes hacen los trámites de embargos sobre los salarios, cuando hay deudas de tarjetas de crédito, son jueces civiles, no son jueces laborales. Entonces, los jueces civiles, yo no sé si es que porque quieren, digamos, ignorar las leyes laborales o porque simplemente las ignoran de verdad, que no leen el código. En ese sentido, determina, por ejemplo, si en el caso que estamos viendo tus ingresos son, por ejemplo, el de 10.000 córdobas, que es el que estamos viendo al inicio, y usted busca en la tabla de salario mínimo, y el salario mínimo según tu actividad económica, ponele que sea 5.780, ponele que sea hipotéticamente ese salario mínimo del sector servicio. ¿Qué estamos diciendo aquí? Ok, si mi salario, y vamos a hacerlo aquí matemáticamente para que ustedes más o menos tengan noción, tengan ya una idea, y tenemos, ok, mi salario es 10.000, de 10.000 córdobas. Tengo una deuda de, qué sé yo, una deuda de 30.000 córdobas al banco, y el banco solicitó la orden de embargo al juez civil. El juez civil decretó que se me embargara un porcentaje de mi ingreso mensual, y ese porcentaje fue, por ejemplo, del 40% de mi salario. Entonces, si estamos hablando de un 40%,